Sean todos bienvenidos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Para los también, bueno, hoy la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu. Eh, Antes de iniciar, cabe resaltar que estas conferencias son totalmente gratuitas, de entrada libre, no tienen ningún costo, ¿sí? Estamos de manera virtual como de manera presencial, como ustedes pueden apreciar aquí también. Y pues bueno, la idea es, eh, la idea es que aprendamos hoy, ¿sí? Algunas pautas, algunas claves que nos entrega la conferencia, pues para el despertar de la conciencia. Entonces, de nuevo, pedimos mil disculpas para los que se van uniendo por la tardanza. Eh, Cabe resaltar también que este conocimiento no es religión, es un conocimiento, ¿sí? El título, pues de pronto puede parecerlo, pero pues aquí se entregan, son claves para el despertar de la conciencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con la conferencia 11, cómo se fabrica el alma y el espíritu. Entonces, ya hemos hablado acá en conferencias anteriores sobre los cuerpos, ¿sí? Hablamos de los 7 cuerpos, ¿sí? Hablamos de que esos cuerpos se encuentran en estado lunar, ¿sí? Que teníamos el cuerpo físico en estado lunar, que lo explicamos en la conferencia pasada, el cuerpo vital, ¿sí? O etéreo. Tenemos el cuerpo astral, ¿sí? Que tenemos un principio de él, ¿sí? Y que el cuerpo vital, como el cuerpo físico, debemos regenerarlo. Entonces vamos a irlos apuntando acá. Y bueno, ya hemos hablado de que esos cuerpos, en su mayoría, se encuentran en estado lunar, es decir, que solo poseemos el cuerpo físico, el cuerpo vital, los cuales debemos regenerar. Sí, vamos a apuntar acá que debemos regenerar. Y que los otros cuerpos apenas poseemos un principio, ¿sí? Es decir, tenemos un principio del cuerpo astral, es la razón por la que muchos sueñan, ¿cierto? Ya lo hemos hablado en otras conferencias. Tenemos un principio del cuerpo mental, ¿sí? Por eso es que cada vez que lo necesitemos, ¿cierto? Pues no podemos entrar en este mundo, ¿cierto? Tenemos el cuerpo causal y el cuerpo átmico, ¿cierto? Ah, perdón, aquí se me olvidó uno, el cuerpo, ya, aquí me faltó el búdico, y el cuerpo átmico. Ya habíamos hablado que estos dos cuerpos pues no se encuentran caídos, ¿sí? Ellos sí se encuentran en estado solar, ¿sí? Bueno, así como pues tenemos un principio de los cuerpos, ¿cierto? Tanto astral, mental y causal, pues tenemos también un principio de alma, porque el alma hay que fabricarla y es lo que vamos a abordar en esta conferencia precisamente. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, pueden levantar su mano, pueden
ir preguntando, ¿sí? Al igual que pues, en TikTok y en Google Meet pueden ir dejando sus comentarios. En lo posible trataremos de responder sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, bueno, así como hemos hablado de que tenemos un principio, pues lamentablemente no tenemos un alma, ¿sí? Precisamente por la misma desconexión que hemos causado debido a la fornicación, ¿cierto? Porque se ha expulsado la energía que precisamente se usa para crear estos cuerpos, que ya ahorita lo vamos a abordar un poco más, de manera más amplia, ¿sí? Entonces, pues precisamente eso ha causado una desconexión con la conciencia, ¿sí? Y pues eso ha desembocado en que precisamente nosotros no tengamos creado un alma, ¿sí? En que necesitemos precisamente de estos cuerpos para la creación precisamente de un alma humana, ¿sí? Y ya que ahorita vamos a hablar precisamente de esto, que es donde se une, ¿cierto? El alma humana, no vamos a pensar, con el alma divina. Y ya ahorita vamos a explicar un poco más qué es. ¿Listo? Entonces, sí, lamentablemente, ya aquí en la conferencia número 4, pues hemos explicado las razones de por qué pues no tenemos creados los cuerpos, que lo primero que tenemos que hacer antes de crear unos cuerpos existenciales, pues es empezar a equilibrar nuestros centros energéticos, nuestros centros de la máquina humana, que ya esto lo hemos hablado en la conferencia número 4. ¿Listo? Entonces, ya ahorita lo vamos a abordar, pero pues a menor detalle, cualquier cosa, si tienen alguna inquietud, me dice, yo soy Cristian Amiguis. Listo, yo soy. Bienvenido a la conferencia. Mil disculpas por los retrasos, ¿sí? Para los que apenas se están uniendo. ¿Listo? Entonces, bueno, hablamos que el alma, ¿qué es? Bueno, el alma son precisamente virtudes, poderes, facultades, ¿sí? Hablamos que el alma son unas fuerzas, ¿sí? Y que pues esto es lo que precisamente vamos a ir creando poco a poco, ¿sí? Esto lo vamos a abrir más en detalle al final, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de esos puntos del alma, ¿sí? Pero ahora primero vamos a responder el cómo se crea un alma. Vamos a responder cómo se crea un alma, ¿sí? Porque pues bueno, ya sabemos que tenemos un principio, ¿sí? Porque bueno, todos dirán, ay, no, pues es que todos tenemos alma. No, en realidad lo que tenemos es un principio, ¿sí? El alma se fabrica. Hay que fabricar el alma, ¿sí? Entonces, pues esta conferencia es precisamente para entregarles las claves de cómo fabricar esa alma. Entonces, respondiendo un poco a lo que dice Laura aquí, sí, el alma hay que fabricarla. El alma hay que fabricarla. Entonces, ¿cómo se fabrica el alma? Bueno, lo primero que todo que vamos a hacer es fabricarla trabajando sobre los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Que ya aquí lo hemos hablado mucho o poco en las conferencias, pero pues lo vamos a ampliar también un poco en esta conferencia, ¿sí? Entonces, aquí cuando hablamos de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues hablamos de la muerte psicológica, ¿sí? Voy a hacer el dibujo por aquí, ahorita lo borro. Entonces, aquí hablamos del morir, ¿cierto? O sea, la muerte psicológica. Ya les voy a decir por qué morir. Hablamos del nacer, que ya también les voy a decir por qué nacer, y el sacrificio por la humanidad. Bueno, el morir es precisamente cuando con la muerte psicológica, ¿sí? Que ya hemos explicado incluso con este volante de los centros, voy a mostrarlo por aquí en TikTok, ya lo voy a mostrar aquí en mí. ¿Sí? Espero que se vea bien.
Igual esa información la pueden solicitar, se las haremos llegar. Igual la pueden encontrar en nuestros diferentes canales de WhatsApp, Facebook, TikTok. ¿Sí? Listo, ya hemos hablado de que hay que equilibrar precisamente todo esto, de evitar esos derroches, esos desgastes de energía, ¿sí? Que se producen por nuestros diferentes centros. ¿Sí? Aquí hablamos de los centros de energía pues, de la máquina humana. ¿Sí? Hablamos de centros de energía. Hay derroche, obviamente, por el centro sexual, que ya eso lo hemos hablado en otras conferencias. ¿Sí? El centro instintivo, que maneja toda nuestra energía. ¿Sí? El centro emocional, el centro intelectual. ¿Sí? Entonces, cada vez que se desgasta contra la persona, en pensamientos, en planes, en proyectos, el placer, el dolor, que ya aquí lo hemos hablado también. O sea, no es como físicos. También es físico porque, pues, digamos, una persona que fornica, ¿cierto? Está expulsando, de que hablamos de fornicación, eyaculación, orgasmo, ¿sí? Entonces, una persona que fornica, pues, está expulsando su energía, pues, evidentemente, por su centro sexual, por sus glándulas sexuales, ¿cierto? Por eso hablamos de eyaculación, orgasmo, y hay unas creaciones también que eso se explica en la conferencia 4, ¿sí? Entonces eso hay que equilibrarlo, todo eso hay que equilibrarlo, todos esos derroches de energía. La persona que de pronto va y se desgasta un montón de ejercicio en el gimnasio, o sea, hacer ejercicio no está mal, pero el exceso sí es perjudicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un desgaste de energía, lo mismo la persona que se la pasa de pronto todo el día picando piedra en un trabajo, pues hay un desgaste de energía físico, ¿sí? En el centro motor, ¿sí? Que ya aquí lo hemos explicado, miren. Entonces aquí lo puedes ver, el centro motor, ¿sí? Que ya tú tienes el volante. ¿Listo? Entonces, bueno, hablamos precisamente del morir, que es precisamente equilibrar todo ese desgaste de energía, ¿cierto? Con la muerte psicológica, que ya aquí también se ha explicado, pues, de manera muy general, que vamos a ir poco a poco, pues, profundizando en esto a lo largo de las conferencias. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente, pues, hay una energía atrapada en todos los defectos. Y necesitamos empezar a liberar poco a poco esa energía atrapada en los defectos. ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente para hacer el trabajo del nacimiento necesitamos un material con la muerte psicológica, rescatar ese material, rescatar esas chispas de conciencia que nos van a permitir a nosotros hacer el trabajo del nacimiento. ¿Sí? Es decir, ¿para qué nos sirven hacer? Bueno, en la conferencia anterior precisamente explicamos esto. Ese nacimiento, que ya lo explicamos en la conferencia anterior, pues se hace precisamente con pareja. El nacimiento espiritual no se puede hacer sin pareja. Este trabajo es con pareja. O sea, digamos que es para uno o digamos que es para los dos. O sea, ¿te refieres que si ambos van a hacer el trabajo del nacimiento? Claro, y ambos tienen que conocer el trabajo del nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto se va a practicar, pues, con una persona del sexo opuesto, ¿sí? Que conozca el trabajo del nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve ese trabajo del nacimiento? Bueno, precisamente para regenerar estos cuerpos, porque el cuerpo físico ya lo tienes, ¿sí? El cuerpo vital ya lo tienes. El cuerpo astral tiene un principio. Este cuerpo hay que crearlo. Por eso puedes ver en el volante. Por eso puedes ver en el volante precisamente que acá dice crear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una energía creadora sexual. ¿Sí? Por eso aquí hablamos de la energía creadora sexual. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital, porque ya lo tiene. ¿Sí? Necesitamos un cuerpo sano para hacer unas creaciones superiores. ¿Sí? Que ya se habló de, también en la conferencia anterior. Y pues para hacer esas creaciones necesitamos regenerar cuerpo físico, cuerpo vital, y vamos a empezar a crear precisamente el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, ¿cierto? Y ya ahorita vamos a explicar precisamente por qué acá dice alma humana, porque se debe precisamente a esas creaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es
son tres factores y están muy unidos todos. Todos están muy unidos. Entonces vamos a darnos de cuenta que de aquí vamos a sacar el material para crear. Siempre van a haber creaciones. Están las creaciones del infrasexo, que es el ego. Cuando se fornican, pues se crea el ego. ¿Sí? Cuando de pronto se une una pareja y tienen un bebé, pues se creó un bebé y el ego también. ¿Cierto? Y hablamos pues también de unas creaciones superiores. Es decir, que aquí no hay eyaculación ni orgasmo, acá no hay fornicación. ¿Listo? Porque es para precisamente hacer unas creaciones superiores. Es imposible que nosotros hagamos unas creaciones superiores si no equilibramos precisamente los centros energéticos de la máquina humana. Entonces no podemos crear nada superior. ¿Sí? Solo vamos a seguir de pronto creando ego, seguir creando en sí mismo, pues, los más defectos psicológicos. ¿Sí? Entonces, sí es importante, ¿sí? Empecemos eh, a comprender que este trabajo no se puede hacer solo. Este trabajo se hace con pareja, ¿sí? Que ambos conozcan precisamente el trabajo que se va a hacer y que se van a crear los cuerpos existenciales del ser, que es lo que llamamos acá estos cuerpos, ¿sí? Entonces acá pues ya es cuando estos cuerpos dejan de ser los cuerpos lunares y pasan a ser los cuerpos solares o los hombres solares que llaman. Vamos a ver que todo esto se empieza a volver solar. Hablamos de que la conferencia pasada que la mayoría de ellos se encuentran en estado lunar, que ya ahorita vamos a ampliar un poco más esto. ¿Listo? Entonces, la idea es que todos estos cuerpos se vuelvan solares. Aquí es donde se crean los hombres solares. Sí, obviamente ese trabajo, si lo están haciendo ambos y ambos conocen el trabajo, pues van a hacer las creaciones juntos, claro. Pero no se puede hacer una creación, una persona sola, y pues obviamente se hace con pareja del sexo opuesto, ¿sí? Y evidentemente, pues, que ambos conozcan el trabajo, ¿sí? Entonces, eso se va a hacer en fidelidad, en castidad y en amor. Eso ya se explica en otra conferencia. Bueno, eh, entonces, importante, sí. Antes de olvidar, el sacrificio por la humanidad es precisamente las personas que ya están entregando volantes o de pronto están dando conferencias, ¿cierto? Pues a dar de cuenta que de aquí va a salir una fuerza precisamente para hacer este trabajo, el trabajo del nacimiento y el trabajo de la muerte psicológica, ¿sí? Que cada vez que nosotros entregamos este conocimiento de manera desinteresada, de manera gratuita, pues de aquí nos van a empezar a nosotros a entregar una fuerza que necesitamos precisamente para hacer este trabajo del morir y del nacimiento. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a pasar en este trabajo, ¿sí? O bueno, lo primero que necesitamos para la fabricación de esa alma, ¿sí? Pues es recibir el conocimiento, ¿sí? Recibir el conocimiento objetivo, ¿sí? Entonces, muchas personas acá llegan a las salas de conferencia, se pueden sentar, pueden escuchar las conferencias, ¿cierto? Pero vamos a darnos de cuenta que de 1000 que me buscan, uno solo me encuentra. Ya vamos a ver porque esta palabra pues tiene mucha relevancia. Y aquí va a salir otra palabra que vamos a apuntar acá, perdón, yo borro aquí el triangulito, ¿sí? Voy a apuntarla aquí en todo el centro, espero que se vea muy bien. Esto lo dijeron los antiguos sabios.
En paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Sí? ¿Por qué antes de recibir el conocimiento? Bueno, muchos de ustedes como están acá o de pronto están aquí en videollamada o en TikTok, pues podrán ver que dice Saray Torres, no se nota mucho. Ah, perdón, voy a escribir con de pronto color negro a ver si se ve un poco mejor. En paciencia poseeréis vuestras almas. Ahí sí se nota mejor. No sé si alguien me puede decir. Bueno, ¿por qué este trabajo va a ser muy importante? Bueno, cuando ustedes vuelven y les repito, pues llegan a una sala de conferencias, ¿cierto? Pues muchos podrán sentarse en aquí, escuchar las conferencias, ¿sí? Pero vamos a darnos de cuenta que este va a ser un trabajo de paciencia, ¿sí? Muchas personas de pronto llegan acá, quieren ver resultados muy rápido, de pronto dicen, oiga, me quiero desdoblar o ya quiero crear los cuerpos, ¿cierto? Pero vamos a darnos de cuenta que este es un trabajo de paciencia. Por eso habla la frase, dice, de 1000 que me buscan, solo uno me encuentra, ¿sí? Y esto precisamente hace referencia, ¿cierto? Pues que así como ustedes ven, pues sí, hay muchas personas que llegan acá, pueden escuchar las conferencias, pero realmente empezar este trabajo, pues requiere de verdad que nosotros queramos hacer este trabajo, requiere incluso algo de alma, ¿sí? Entonces, lo segundo que tiene que pasar, que debemos hacer es precisamente recibir ese conocimiento y empezar a trabajar sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. Empezar a trabajar sobre la muerte psicológica, ¿cierto? Empezar el trabajo del nacimiento, que dirán, bueno, sí, el trabajo del nacimiento es con pareja, ¿qué hacemos los que no tenemos pareja? Bueno, lo que van a hacer los que no tienen pareja es precisamente empezar a equilibrar estos centros, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente muchos, bueno, sí, vamos a hacer el trabajo del nacimiento, pero no se puede crear nada superior si no hay un equilibrio, si estamos botando la energía por una parte y otra. Necesitamos precisamente el material para crear esos cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos precisamente equilibrar los centros de la máquina humana, que cuando nosotros empezamos a hacer eso, pues se nos va a asignar la pareja, el ser les va a asignar la pareja. El ser ya sabe todo de nosotros. El ser les va a empezar a mostrar en astral, ¿cierto? Les va a mostrar no una, sino muchas veces. Y les va a mostrar la pareja con la que van a poder hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, es muy importante que, digamos, los que están solteros, pues equilibren estos centros. Dejen de desgastar la energía de una u otra forma. Sí, que ya aquí hemos hablado de eso, se habla en la conferencia número 4, ¿sí? Por eso vemos que es un trabajo de paciencia. Entonces aquí es donde dice, de 1000 que me encuentran, solo uno me sigue. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, vuelvo y les digo, pueden empezar a trabajar con esto, pero fácilmente se pueden estar desanimando. De pronto no son pacientes porque de pronto no ven los resultados rápido, ¿cierto? Entonces es necesario ir equilibrando todo eso y entender que es un trabajo de mucha paciencia. ¿Listo? Entonces, sí o sí, pues ya lo hemos hablado, ¿sí? Tenemos que tener una pareja estable, que conozca el trabajo, ¿sí? No vamos a crear nada sin pareja y no vamos a tener material para crear estos cuerpos existenciales del ser si no practicamos la
muerte, sino practicamos la eliminación de defectos psicológicos. Si no eliminamos defectos psicológicos, no hay sabiduría, no hay chispas que vayamos a rescatar precisamente de todos estos defectos, ¿sí? Porque cada defecto tiene una parte de la conciencia atrapada y hay que empezar a liberar. Si no eliminamos defectos, no vamos a liberar, perdón, conciencia. Necesitamos liberar conciencia para hacer estas creaciones superiores. Recuerden que estos cuerpos nos permiten a nosotros habitar en planos o en dimensiones superiores, nos permiten a nosotros habitar en otras dimensiones, ¿sí? Pero pues ya vemos, se necesita sí o sí una pareja estable, ¿sí? Porque pues digamos que esta pareja estable aquí es donde, pues digamos cuando se le asigna a la pareja, es donde vamos a ver lo que llamamos la segunda montaña, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, vamos a ir dibujando acá, la montaña. Listo. Entonces, yo voy a dibujar esta un poco más acá. Y vamos a ver que van a empezar a ver unas pruebas, ¿sí? Entonces van a empezar a surgir unas pruebas que necesitamos precisamente pasar, ¿sí? Para este trabajo del despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de las pruebas de tierra, ¿sí? ¿Necesitas algo? ¿Eh? ¿Lo necesitas? Eh, Espera, ya te digo. Te lo puedo prestar, pero no por mucho tiempo porque es que está bajito y está en transmisión. Ah, ok. ¿Listo? Vea. Listo. Entonces, ¿dónde íbamos? Ah, bueno, sí, entonces hablamos de las pruebas. Entonces vamos a ver que aquí van a empezar a surgir unas pruebas. Y la primera prueba pues va a estar relacionada con las pruebas de tierra, ¿sí? Las pruebas de pronto de dinero, ¿sí? Bueno, ya ahí a cada uno pues le irán mostrando, ¿sí? Cada uno de ustedes pues mira, digamos que estas pruebas se va a presentar el dinero y las comodidades, ¿sí? Porque realmente pues nosotros vamos a ver que nosotros queremos sentirnos muy cómodos para este trabajo, ¿sí? O de pronto lograr la autorrealización, ¿cierto? Que está los dos opuestos. O mucho dinero que puede sacar a la persona de este trabajo, ¿sí? Le pueden poner mucho dinero y la gente decir, no, pues prefiero hacer mucho dinero porque pues acá, ¿sí? Acá en esto no hago dinero, necesito el tiempo para hacer dinero. Y la persona pues puede terminar en otros procesos, ¿sí? Entonces el dinero los puede sacar. O viceversa, la ausencia del dinero. Es decir, por falta de dinero la persona puede decir, no, pues necesito el tiempo para trabajar, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar, etcétera, etcétera. Y la persona pues puede renunciar a este trabajo, ¿sí? Esa va a ser una de las primeras pruebas, ¿sí? Entonces acá hablamos, hay una frase que incluso utilizamos, de se vende el ser por un plato de lentejas. Se vende al ser, ¿sí? Se cambia el ser por un plato de lentejas, es decir que pues el dinero es algo que pues necesitamos todos porque pues todos necesitamos de pronto trabajar, ¿cierto? Necesitamos sobrevivir, pero hay que encontrar un equilibrio, ya cada uno de ustedes pues revisará, mirará, ¿sí? Cómo equilibra esto, porque pues realmente esta es de las primeras pruebas, entonces están los dos polos, ¿sí? Entonces el que por mucho dinero se sale o el que por falta de dinero de pronto pues puede terminar afuera, ¿sí?
Entonces vamos a ver que esto va a traer una serie de pruebas, ¿sí? Entonces, esto incluso nos lo pueden mostrar a nosotros en astral, ¿sí? Muchas personas ven que vamos a ver que en el astral hay muchos símbolos, porque los seres a nosotros nos hablan, o la conciencia nos habla a nosotros a través de símbolos también. Y muchas personas pueden ver las pruebas de tierra como, como de pronto que se les cae un edificio encima. Se les está cayendo la casa, un edificio, muchas estructuras encima, o se les está cayendo tierra encima. Sí, pueden ver las pruebas de dinero, de tierra. Sí, pueden ver de pronto que están en medio de dos paredes y las dos paredes empiezan a cerrar. Y la persona está en medio de las dos paredes. Entonces vemos que en el astral pues también nos pueden enseñar esto y pues es algo que ustedes tienen que observar. Si ustedes lo están viendo, lo han visto, pues es algo que ustedes tienen que revisar. ¿Sí? Entonces, que no se vaya a cambiar el ser por un plato de lentejas. ¿Sí? Entonces vamos a ver que estas pruebas, ¿cierto? Pues se nos presentan a nosotros porque realmente nosotros, por la misma desconexión, ¿cierto? Vamos a darnos de cuenta, vamos a dibujarlo por acá, ¿sí? No, mentira. Vamos a dibujarlo por acá. Vamos a darnos de cuenta que ya hemos hablado de esto en otras conferencias, que nosotros no somos humanos. Nosotros estamos en un estado involutivo, ¿sí? Que ya esto lo hemos hablado en otras conferencias. Y ese estado involutivo nos tiene a nosotros como seres humanoides, ¿sí? Humanos involutivos, ¿sí? Por la misma fornicación, ¿sí? Ya hemos visto que al equilibrar nosotros estos centros, porque pues lamentablemente toda esta energía va hacia abajo, ¿sí? Y pues la idea es empezar a subirla, que es con el trabajo con la pareja. Hay que empezar a subir toda esa energía. Entonces acá vemos que sube, ¿cierto? Y vamos a ver que se van a presentar precisamente otro tipo de pruebas, ¿sí? Acá hablamos de que precisamente no tenemos un alma, ¿sí? Precisamente por la fornicación, ¿sí? Hemos creado ese ego, no hemos creado un alma, sino el ego, eso sí. Entonces, vamos a ver que incluso en el astral las personas van a empezar a ver las pruebas, ¿cierto? Que están relacionadas con el agua. Entonces aquí vamos a hablar de los elementos. Ah, perdón, aquí escribí aire, sacas agua. Perdón. Agua. Y vamos a ver que esas pruebas precisamente están relacionadas con nuestras aguas seminales. ¿Sí? Entonces aquí, eh, pues vamos a ver que todos hemos votado nuestras aguas. ¿Sí? O sea, las han ido expulsando. ¿Sí? Por eso acá también se habla precisamente del marido. Es decir, el man eater. Allá te ríen. El mar eater, sí. Precisamente porque se expulsan las aguas, se van. Se van, se están expulsando. ¿Por qué? Por la fornicación. Eso poco a poco, pues, nos ha ido convirtiendo precisamente en seres involutivos, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto en el astral ustedes lo pueden ver como aguas negras,  pueden ver alcantarillas o caños contaminados.
o ríos contaminados, ¿sí? Vamos a ver que en el astral también pueden ver la prueba, ¿cierto? De agua, cuando los arrojan precisamente al río, acá, al río de, pues precisamente los fornicarios, y acá los arrojan, ¿cierto? Y si usted siente miedo, ¿cierto? Y se devuelve, o empieza a chapalear ahí a resistirse, a tratar de devolverse, pues eso significa que usted se va a devolver de nuevo a fornicar. Esa es otra de las pruebas, porque aquí al yo fornicario hay que eliminarlo, ¿sí? Hay que empezar a eliminar el yo fornicario, ese yo que quiere estar copulando y expulsando la energía, expulsando la energía sexual, que aquí hablamos de fornicación como eyaculación y orgasmo, ¿sí? El placer precisamente quiere eso, estar expulsando la energía constantemente todo el tiempo. Y eso lo vamos a ver en el astral. Pueden ver las aguas sucias, las aguas contaminadas que nos arrojan al río y si se devuelven es porque va a volver a la fornicación. ¿Sí? La idea que es cruzar. Cruzar. Ahí vienen las pruebas de agua. Esas van a ser las pruebas de agua y precisamente va a estar relacionado pues con el río, ¿cierto? Todo deseo, ¿cierto? Toda pasión. Entonces, eh, ya. Vamos a ver que esas aguas van a ir cambiando de colores poco a poco, ¿sí? En la medida en que nosotros empecemos a trabajar, ¿cierto? La muerte psicológica, eliminando al yo fornicario, vamos a darnos de cuenta que cuando llegamos a este conocimiento, lo primero que nos ponen a estudiar es el yo fornicario. Vamos a darnos de cuenta que la lujuria tiene defectos muy grandes, muy enormes, ¿sí? Que es un defecto gigantesco. Y pues ya hemos hablado de esto en otra conferencia anteriormente, pues llevamos millones de años fornicando, ¿sí? Recuerden que nosotros no somos nuevos, ¿sí? Nosotros venimos de existencias anteriores y realmente pues hemos llegado a ese estado involutivo porque precisamente hemos expulsado nuestra energía, ¿sí? El ego ha expulsado ya millones y millones de veces la energía, ¿cierto? Entonces vamos a darnos de cuenta que este defecto es gigantesco, ¿sí? Y vamos a tener que empezar a eliminar poco a poco esos defectos, ¿cierto? Y vamos a ver en el astral que esto también se refleja, vamos a ver cómo se empieza a cambiar las aguas poco a poco de color, ¿sí? Entonces al principio la gente aquí incluso llega y cuenta sueños, ven las aguas negras, negras o alcantarillas, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el astral también nos enseña cómo están nuestras aguas, ¿sí? Y que esta va a ser otra de las pruebas que tenemos que pasar, ¿sí? Porque no vamos a crear nada superior si no empezamos a eliminar estos defectos, ¿sí? Si no empezamos a eliminar los yoes fornicarios, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta es otra de las pruebas. Vamos a ver que las pruebas del juego acá van a estar relacionadas precisamente con la ira. ¿Sí? Y ahí está precisamente la ira, el odio, el resentimiento, ¿sí? Por eso hablábamos acá, voy a volver a apuntar la frase. Precisamente en paciencia poseeréis vuestras almas. Ya en la conferencia anterior hemos hablado de unas virtudes
que vamos a rescatar precisamente, pues, de cada uno de esos defectos, ¿cierto? Que así como vamos a empezar a transformar, pues, precisamente esos defectos en virtudes, ¿sí? Así como aquí el dinero puede estar relacionado con la codicia, incluso con yoes ladrones, pues aquí vamos a rescatar precisamente la honradez, ¿cierto? Vamos a lograr el equilibrio, ¿sí? Vamos a darnos de cuenta que la lujuria, que quiere estar expulsando las aguas seminales, pues se va a rescatar también una virtud, ¿cierto? Cuando nosotros logramos eliminar esos defectos, esos yoes lujuriosos, empezamos a eliminar los detalles, pues vamos a empezar a rescatar poco a poco la castidad. Es decir, ya no va a expulsar la energía sexual, ya no va a expulsar su energía seminal, ¿sí? Y poco a poco, pues, se va a volver casto, es decir, no hay eyaculación, orgasmo, ¿sí? Vamos a darnos de cuenta que con la ira, pues también se va a rescatar precisamente porque la ira vamos a darnos de cuenta que va a estar relacionada con el odio, va a estar relacionada con la impaciencia, con el resentimiento, ¿cierto? Y de toda esa ira vamos a empezar a rescatar la virtud de la paciencia. Y vamos a darnos de cuenta precisamente que para crear el alma humana vamos a necesitar mucha paciencia. Y que de aquí de la ira, del odio, del resentimiento, ¿sí? Porque el resentimiento es precisamente todo ese recuerdo que trae la persona y vuelve y trae odio, ¿cierto? Y las personas a veces no saben ni por qué odian. Dicen, ay, no, yo odio porque sí, porque lo veo y me cae mal, ¿sí? Y que de allí nos toca rescatar la sabiduría, que aquí hablamos precisamente de la meditación reflexiva que se hace incluso con cuaderno, ¿sí? Precisamente para empezar a meditar, a reflexionar y empezar a rescatar esa sabiduría, esa conciencia que tiene atrapada la ira. ¿Por qué necesitamos rescatarla? Pues bueno, con eso vamos a crear los cuerpos, ¿sí? Y precisamente por eso dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. Porque vamos a ver que este trabajo se necesita mucha paciencia. Vamos a ver que crear un cuerpo pues va a tomar un tiempo. Equilibrar los centros de la máquina humana va a tomar un tiempo, ¿sí? Crear un alma humana pues va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Empezar a rescatar todo ese material y pues no perder las pruebas. Vamos a ver que en el astral estas pruebas nos las vamos a mostrar incluso en sueños como explosiones. Algunos ven explosiones gigantescas, incluso atómicas, ¿cierto? Porque aquí por eso se habla del átomo. Ya hemos aquí hablado del átomo, ¿cierto? Ya hemos hablado aquí de la molécula, ¿sí? Y vamos a ver que, pero, pues de allí vamos a rescatar todo eso. Entonces cuando vemos de pronto explosiones, volcanes, ¿cierto? Que vamos a ver que todo esto pues va a estar relacionado también con unos elementales, ¿sí? Que ya aquí hemos hablado antes. Pues vamos a ver que ellos también nos van a entregar a nosotros una sabiduría, ¿sí? Nos van a entregar una sabiduría precisamente para todo este trabajo. Nos van a mostrar en el astral precisamente las explosiones, los volcanes, es porque tenemos que empezar a trabajar sobre la ira, porque de allí vamos a rescatar esa paciencia, que es la virtud, que eso ya es de la conciencia, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver que en la Tierra van a estar los elementales o los gnomos o los pigmeos, ¿cierto? Que pues ellos tienen la sabiduría de la Tierra. Nos pueden enseñar incluso la sabiduría del reino mineral, que ya aquí a veces se habló del reino mineral, ¿sí? Y ellos tienen allí una sabiduría para enseñarnos a nosotros, precisamente, lo mismo al igual que en el agua, pues están los elementales del agua, que son las ondinas y las nereidas. Entonces, ellos también tienen una sabiduría de entregarnos, y aquí en el fuego vamos a encontrar que están los elementales o las salamandras del fuego, ¿sí?
Y precisamente también tienen una sabiduría para entregarnos, ¿cierto? Aquí. Entonces vamos a ver que precisamente necesitamos esta paciencia porque la ira, pues cuando la gente ve esas explosiones son partes del ser incluso que se queman, ¿sí? Son partes de la conciencia que se queman. Entonces, pues vamos a ver que pues sí necesitamos esto porque pues todo esto va a ir, digamos que la ira va en contra del amor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí por otra parte tenemos las pruebas de aire, ¿sí? Las pruebas de aire van a estar relacionadas con los apegos. ¿Apegos a qué? Apegos a todo. Apegos al dinero, apegos emocionales, ¿sí? Apegos a los placeres, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues bueno, esto va a estar relacionado con los elementales del aire, que son los silfos y los sílfidos. Ellos también tienen una sabiduría para entregarnos, ¿sí? Y que nosotros poco a poco tenemos que ir viendo esta parte de los apegos, porque nosotros tenemos apegos a todo, al dinero, a los placeres, a las parejas, etcétera, etcétera. Incluso a veces las personas sin ser pareja ya tienen apegos. Esto hay que revisarlo, ¿sí? Vamos a darnos de cuenta que en el astral estas pruebas de aire nos las van a mostrar como un avión, ¿cierto? O nos van a mostrar a nosotros que nos lanzan al vacío. Y cuando nosotros nos asustamos, que nos lancen al vacío, pues ahí están las pruebas de apego. Ahí es donde ustedes, cada uno, pues tienen que mirar, tienen que revisar, ¿cierto? Porque pues hay unos apegos, ¿cierto? Que tiene que observar, que tiene que revisar, tiene que pedir muerte, ¿cierto? Entonces vamos a darnos de cuenta que pues esto es un trabajo que requiere paciencia y autoobservación, ¿sí? Que requiere que trabajemos sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, sí, muchos se van a ver cayendo en el vacío, incluso algunos se ven cayendo de edificios, montañas, de aviones, escaleras, etcétera, ¿sí? Entonces, esto lo van a poder ver ustedes también en los sueños o a través del desdoblamiento astral. Y estas son pruebas precisamente que tenemos que superar, ¿cierto? Antes de precisamente, pues, continuar con este trabajo, ¿sí? Aquí vamos a darnos de cuenta que, pues, el ego, ¿cierto? Que está acá en el instinto. Aquí hablamos, voy a volver a enseñar por acá el volante, ¿sí? Por acá en Google Meet. Aquí está el instinto, ¿cierto? Y ahí está el ego, ¿sí? Que es donde están también nuestras aguas, ¿sí? Pues vamos a darnos de cuenta que, pues, ahí el ego tiene atrapado muchísimo, muchísimo de nosotros, ¿cierto? Y vamos a darnos de cuenta que en el astral muchas personas van a sentir miedo al superar estas pruebas, ¿cierto? Vamos a darnos de cuenta que pues las personas les van a dar unas oportunidades para pasar estas pruebas, ¿sí? Pero pues es necesario empezar a trabajar muy seriamente en esto, sobre esto, para no perder las pruebas, ¿sí? Porque pues también va a haber un límite, ¿sí? Eso es como cuando ustedes van a un colegio y ustedes se preparan cierta cantidad de tiempo o en una universidad y al final viene un examen, al final, o una prueba, para ver qué tanto usted ha aprendido. Y si usted pierde la prueba, pues muchas veces, pues le van a hacer repetir el año escolar o pues al final pues lo pueden incluso sacar del colegio o decirle, no, este colegio no es más para usted, vaya a otra parte o ya le cierran las puertas totalmente. Vamos a darnos de cuenta que esto es muy similar, ¿sí? Entonces vamos a darnos de cuenta que sí necesitamos ser muy serios en este trabajo, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque la idea es, al equilibrar todo eso, pasar las pruebas, pues todas estas aguas que van hacia abajo, pues la idea es voltearlas, que ya no se expulsen, sino que vayan hacia arriba. ¿Sí? Pero no pueden ir hacia arriba si nosotros no equilibramos nuestro centro. Es decir, si no equilibramos nuestro centro sexual, nuestro centro instintivo, centro emocional, centro intelectual, que ahí están los pensamientos, el orgullo, y nuestro centro motor. Entonces tenemos que ir equilibrando todo eso poco a poco, ¿sí? Cuando nosotros volteamos precisamente las aguas y las hacemos subir por la médula espinal, es decir, que esto se fija, que ya hablamos en la conferencia anterior, pues precisamente de la práctica de la transmutación sexual, alquimia sexual o kundalini, ¿sí? Aquí hemos hablado de la alquimia sexual, ¿sí? Pues vamos a darnos de cuenta que esa energía se va a empezar a fijar poco a poco en la médula espinal, ¿cierto? Pues precisamente para empezar a hacer esas creaciones superiores. Entonces hay que voltear esas aguas. Ya no van a ir hacia abajo, sino hacia arriba por la médula espinal. Entonces aquí es donde ya esta persona pues se le va a asignar, ¿cierto? La pareja. Aquí es donde empieza el trabajo de la primera montaña, del nacimiento. Entonces aquí apenas va a empezar el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a darnos en cuenta que este trabajo del nacimiento va a ser muy importante. Espera, que aquí están haciendo algo. Oh, no, mentira, es la notificación de que se está descargando el teléfono. A ver, ¿lo tienes ese botón? Ah, no me importa. Yo sé que están acá escribiendo, bueno, ya tenemos que importar y ya. Ya. Listo. Creo que sí, creo que ahora sí. Listo. Entonces acá vamos a apuntar alma aquí grandotote. Listo. Pues precisamente, acá cuando la persona empieza a trabajar sobre esto, pues van a ver en los mundos internos que les van a dar una pequeña espada de plata. Ustedes van a ver en lo interno que les van a dar una pequeña espada de plata. ¿Sí? Cuando este trabajo empieza, es decir, que el trabajo empieza cuando ya hay pareja estable. Apenas empieza el trabajo. Que sí hay que equilibrar los centros antes, sí es necesario para que se asigne la pareja. No le van a asignar una pareja si usted tiene todo esto descontrolado, desequilibrado y está botando la energía por un lado y otro. Porque ven que está fornicando entonces por la mente, está fornicando allá por la emoción, está fornicando allá por los sentimientos, etcétera, ¿cierto? Por las glándulas sexuales, ¿sí? Entonces que aquí hablamos que se fornica en pareja o solo, ¿sí? Entonces bien sea masturbación, ¿cierto? O por la fornicación con pareja o prácticas infrasexuales. Eso no se practica, ¿sí? Entonces no, pues digamos que si se practica, pues se está fornicando igualmente, se está expulsando la energía. Lo mismo, si está planeando, proyectando, si está de pronto botando un montón de emoción, depresión, ansiedad, ¿cierto? Pues vamos a darnos de cuenta que todo esto es un desgaste energético. Entonces hay que empezar a equilibrar la máquina humana y evidentemente, pues por ley, les van a mandar la pareja que necesitan para empezar apenas a hacer el trabajo, porque aquí apenas empieza el trabajo para fabricar el alma. Es decir, ya que hablamos
Cuerpo físico solar, entonces acá. Cuerpo físico solar. Entonces eso es lo que va a empezar a crear, ¿cierto? Entonces en los mundos internos, ¿cierto? Le van a entregar la espada pequeña de plata y va a empezar a regenerar el cuerpo físico solar. Vamos a darnos de cuenta que va a empezar a regenerar el cuerpo vital, se va a volver solar, ya no es de estado lunar, ¿cierto? El cuerpo astral, solar, ¿cierto? Y esto apenas es de primera montaña y apenas empieza el trabajo, ¿cierto? Aquí, el cuerpo mental, solar, ¿cierto? Y aquí, el cuerpo causal, solar. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a darnos de cuenta que, bueno, aquí va a estar a la altura del corazón, ¿sí? Y vamos a ver que los yoes, aquí hemos hablado del lado visible de la luna y el lado invisible de la luna, ¿sí? Vamos a darnos de cuenta que hay unos yoes que, perdón. Bueno, vamos a darnos de cuenta que en ese lado visible pues están todos esos defectos, ¿cierto? Que pues son visibles, ¿cierto? Ahí están pues de pronto todos esos detalles, ¿cierto? De todos esos defectos que tenemos que empezar a eliminar, ¿cierto? En el lado visible, perdón, aquí sale la notificación, ¿cierto? Listo, listo, ya estamos en el listo. Bueno, vamos a darnos de cuenta que está el lado visible de la luna y el lado invisible, ¿cierto? Ese lado visible pues, precisamente corresponde pues, a todos sus efectos psicológicos, sus detalles, ¿cierto? Y el lado invisible de la luna pues va a estar relacionado con todos los yoes causa. Es decir, aquí incluso en el volante ustedes lo pueden ver, ¿cierto? No sé si se ve por acá. Si lo alcanzan a tomar pantallazo, igual en TikTok, los que están en TikTok, en el canal de TikTok está el volante. ¿Listo? Bueno, ahí están los yoes causa, precisamente hablamos de la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula, la envidia, que son los yoes más pesados. Son los cabeza de legión. Ellos tienen unas colitas muy largas, unas otras, vamos a hablar más bien. Es decir, la cantidad de detalles. La ira, ese es la cabeza. Pero ahí para atrás pues empieza el resentimiento, la venganza y entre otros. Entonces, bueno, la persona, ay, me hablaron mal y por allá ya empezó a guardar un resentimiento, una cosita por allá, a empezar a mirar mal. Entonces vamos a darnos de cuenta que están llenas de defectos de detalles, ¿cierto? Vamos a darnos de cuenta que el fornicario o la lujuria, ¿cierto? Pues va a tener muchos detalles. Vamos a darnos de cuenta que está el masturbador que es gigantesco, ¿cierto? Que están los detalles por allá de pronto de morbo, de pronto ver porno, de pronto no es tan explícito, de pronto son mujeres en bikini o hombres de pronto semidesnudos, o de pronto la persona lo tiene los prototipos, ¿cierto? Y vamos a darnos de cuenta que, ay, bueno, a mí me gusta alto, no, a mí me gusta que sea moreno, que sea de ojos verdes, etcétera. Y vamos a darnos de cuenta que hay muchos prototipos, ¿sí? Y vamos a darnos de cuenta que hay un montón de detalles, ¿sí? Pero, digamos que la persona que ha trabajado acá
en crear sus cuerpos solares, ¿cierto? Bueno, aquí se le va a presentar otra prueba, ¿sí? Aquí se les presenta la prueba primero, antes de comenzar este trabajo del nacimiento. Se le va a presentar la prueba del guardián del umbral, ¿cierto? Aquí ya hemos puesto por acá el muñequito, vamos a ponerlo por acá, ¿cierto? Bueno, aquí a la mayoría se les presenta esa prueba, no hablo de todos, ¿cierto? O se les presenta de diferentes formas, ¿sí? Entonces, perdón. Listo. Está fallando. Listo. Bueno, se les va a presentar la prueba del guardián del umbral, precisamente, ¿sí? Entonces, vamos a darnos de cuenta que es necesario, ¿cierto? Bueno, no se le presenta a todos, ¿sí? Y se va a dar de cuenta uno que aquí, ¿cierto? Porque pues ahí están esos joys gigantescos, ¿sí? Entonces, pues digamos que en este punto, la persona que ha creado sus cuerpos solares, ¿cierto? Ya, digamos, ha superado ciertas pruebas, ¿sí? Pues al llegar a este punto de el cuerpo causal solar, pues se le va a presentar la prueba de los dos caminos también. ¿Por qué? Porque acá la persona tiene que escoger el camino de la segunda montaña, camino directo, o el camino del nirvana, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hablamos de los nirvanos que están cumpliendo una función, pues, digamos, para la naturaleza, ¿cierto? Para la humanidad, etcétera. Digamos que aquí hablamos aproximadamente de un 72% de conciencia liberada, ¿sí? Aquí ya hay un 72% de conciencia liberada y pues va a ser necesario que acá pues tome una decisión, ¿sí? Acá ponemos nirvana. O escoge el camino directo o escoge el camino de nirvana. ¿Por qué motivo? Bueno, aquí vamos a darnos en cuenta que la persona, aquí por eso puse alma, ¿sí? Aquí ya también está alma. Acá es donde ya la persona tiene creado un alma humana, cuando ya ha creado todos los cuerpos solares, ¿cierto? Que pues esto va a ser a través del trabajo del nacimiento, ¿cierto? Un trabajo constante, sacando el material de la muerte psicológica, equilibrando los centros, ¿cierto? Fijando, volteando las aguas y fijándolas en la médula espinal, ¿cierto? Pues poco a poco va a ir creando los cuerpos hasta crear el alma humana, ¿sí? Acá, pues va a ser donde se va a unir el alma humana con el alma divina, ¿sí? Acá ya podríamos hablar de que aquí ya hay un hombre, ¿sí? O una persona con los cuerpos solares, ¿sí? Vamos a darnos de cuenta que aquí se le abren dos caminos. O escoge el camino del nirvana, es decir, se queda con los cuerpos acá, con los 5 cuerpos hasta el cuerpo causal solar, ¿sí? Y pues traiciona a su propio ser, porque de hecho la conferencia habla de esto. Dice que el camino del nirvana no se le desea ni al peor enemigo, porque al escoger el camino del nirvana, una persona jamás va a poder autorrealizarse. No va a lograr la autorrealización.
Es decir, que no va a lograr despertar tampoco su conciencia en un 100%, ¿sí? Es una persona que, pues, digamos, va a quedar estancada ahí, ¿sí? Aquí por eso se habla, incluso hay una frase que se usa acá, ¿cierto? Porque aquí cuando llega la elección, ¿cierto? Pues aquí vamos a hablar que 999 van a hacer este trabajo, ¿cierto? Pero dice de 999 que hacen este trabajo, ¿cierto? Porque el nirvana pues traiciona al ser. Esto es una traición. Desde 999, solo uno es mío, dice. Entonces, ya tenemos de 1000 que me buscan, solo uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, sí, de 1000 que me encuentran, solo uno me sigue. De 1000 que me siguen, solo uno es mío. ¿Sí? De 1000 que me siguen, solo uno es mío. ¿Por qué motivo? Porque el nirvana, ¿cierto? El que escoge el camino del nirvana, pues ya no va a hacer nada más, se va a quedar estancado acá, no va a lograr la autorrealización del ser, no va a descubrir los yoes causa, ¿cierto? Porque acá vamos a ver que aquí va a ascender a otro nivel, acá están los yoes causa, es decir, los yoes más pesados, ¿cierto? Un nirvano ni siquiera sabe por qué de pronto están algunos defectos ahí, ¿sí? Los defectos más grandes, los cabezas de legiones, es decir, hablamos de la pereza, la codicia, la envidia, la gula, la lujuria, los yoes más pesados. ¿Por qué? Porque acá se ha dedicado a eliminar detalles, los detalles. Pero aquí, pues, el nirvano, pues, tiene que, evidentemente, escoger, perdón, el nirvano no, sino la persona tiene que escoger el camino directo o el camino del nirvana. El que escoge el camino del nirvana no va a comprender los yoes causas, es decir, los yoes más pesados, los efectos más pesados, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente, por temor a la segunda montaña, ¿cierto? Porque acá ya se viene algo mucho más difícil, ¿sí? Pues decide renunciar o traicionan al ser, ¿sí? Traicionan al Cristo, que aquí es donde empezamos a hablar del Cristo, ¿sí? Entonces, digamos que el Cristo íntimo precisamente es el que nos va a nosotros permitir escoger el camino directo precisamente para empezar a estudiar todos los yoes causa, ¿cierto? Porque aquí digamos, perdón, aquí me falta. Digamos que aquí, precisamente en esta segunda montaña, ¿cierto? Pues es donde se va a empezar a fabricar el espíritu. Recuerden que ya hablamos de cómo se fabrica el alma, ¿sí? Y hasta aquí ya, digamos, la persona logró crear un alma humana. Pero acá es donde sigue el trabajo y es donde vamos a crear un alma divina, ¿sí? Es donde se va a crear el espíritu, donde se va a fabricar el espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, si alguno tiene alguna pregunta o de pronto alguna inquietud, pueden irla dejando en los comentarios. Al final trataremos de responder sus inquietudes. Entonces, a esta unión de alma humana y alma divina es lo que se le conoce como el matrimonio perfecto. Es la unión precisamente, perdón, del alma humana y el alma divina, ¿sí? Entonces, ahí es donde quedamos convertidos realmente en hombres verdaderos. En ese momento se puede decir que aquí ya tenemos un alma humana y llegan los dos caminos, ¿sí? Entonces vamos a darnos de cuenta que pues es mucho trabajo para escoger el camino del nirvana, ¿sí? Aquí lo único que sigue es seguir en el trabajo,
Sí, porque digamos que aquí hay unos yoes causa que se desconocen incluso, ¿sí? Que incluso por miedo a pagar los delitos las personas prefieren abandonar ese camino, por miedo a pagar los delitos, porque pues el karma hay que pagarlo, ¿sí? El karma hay que pagarlo, pero pues es necesario pagarlo precisamente por eso se habla de pagarlo en una sola existencia, ¿sí? Es necesario pagarlo en una sola existencia y lograr la autorrealización en una sola existencia, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, vamos a darnos de cuenta que la creación de los 5 cuerpos solares, de estos primeros 5 cuerpos solares, se les va a llamar la primera montaña, va a ser la montaña del nacimiento, ¿sí? Entonces, eh, ahí apenas, pues, como les dije, va a iniciar el trabajo, la creación, el mismo Génesis, ¿sí? Y pues ya el trabajo de la segunda montaña, pues se unen las dos almas, es decir, el alma humana con el alma divina. Que ahí ya se unen pues donde está el cuerpo búdico, el cuerpo átmico solar, porque recuerden que estos cuerpos nunca cayeron, sí, ellos siempre han sido solares. Perdón. Entonces, pues aquí está precisamente el Atman, el Budi, el Manas, que es precisamente la voluntad, ¿sí? Entonces, el desarrollo pues del espíritu se va a dar precisamente en esta segunda montaña, ¿sí? Ahí es donde se va a empezar a crear, pues, eh, bueno, a desarrollar pues el espíritu, ¿cierto? A lo que terminan siendo pues las 7 iglesias, las 7 conciencias o las 7 sabidurías, ¿sí? Entonces, es necesario sí o sí, ¿cierto? Tener mucha paciencia para este trabajo, ¿sí? No, aquí, pues acá tenemos pues ya los cuerpos de oro. Incluso esto ustedes lo van a ver en lo interno, que les entregan externamente un niño de oro. Ven incluso a su madre divina con un niño de oro. Acá es donde se habla incluso de el divino niño, ¿sí? Porque aquí va a empezar precisamente la creación de esos cuerpos de oro, ¿cierto? Entonces ahí hablamos del divino niño, ¿sí? Entonces, aquí está el alma, el hombre absoluto. Acá vamos a tener pues, los yoes causa que, ¿cierto? Que ya hablamos, ¿sí? Y es necesario, ay, no puede ser, se apagó. Sí, está saliendo. Espérame, ya, así salió, ya. Listo. Y aquí precisamente es donde dice que, bueno, creo que no se salió. Acá precisamente donde está ese hombre absoluto, sí, que ya hablamos, es donde precisamente se va a unir el alma humana y el alma divina que ya lo hablamos, ¿sí? Ya se lo dije. Listo. Eh,
Ya hablamos de que no se pueden crear los cuerpos sin pareja. Es necesario para este trabajo la pareja. Pero digamos que tiene que ser la alma gemela que ya está, ¿qué te digo? El alma gemela, dices. Bueno, Sí. sí es una pareja que el ser le va a ir mostrando en la medida que usted pues vaya equilibrando estos centros. ¿Sí? O sea, no puede ser cualquier persona. No es cualquier persona. O sea, es una pareja primero estable y que conozca el trabajo también. O sea, si la persona no conoce el trabajo, evidentemente no, pues no se va a poder hacer porque puede incluso provocar la caída sexual. O sea, si la pareja no conoce el trabajo, pues lo único que hace es fornicar o provocar la caída sexual. Entonces sí es necesario que juntos conozcan el trabajo. ¿Sí? No se puede crear pues nada si usted está castrado, evidentemente, pues sí es necesario que si está castrada la persona o cirugías, llave de trompas que llaman, etcétera, ¿cierto? Mastectomía, pues es necesario que la persona regenere el cuerpo, porque si necesita hacer unas creaciones. Castrado no se puede. ¿Listo? Listo, ya aquí hemos hablado de eso. No sé qué más me queda haciendo falta acá. Vamos a mirar acá. No, Ya. Ya hablamos acá. Aquí nace el hijo del hombre. ¿Cierto? Aquí ya vemos hombres solares, hombres, pues hombres de verdad, ¿sí? Porque realmente somos, ni siquiera somos humanos, somos humanoides, ¿sí? En estado involutivo. Entonces, ¿cómo es involutivo? eso lo hablamos en la conferencia número 8, si no me equivoco. Es decir, que hay 4 reinos de la evolución y 4 reinos de la involución. No lo confundas con Charles Darwin, ¿sí? Puedes revisar incluso la conferencia en YouTube, ¿sí? Pues tenemos estas conferencias grabadas, ¿sí? Aquí puedes ver que quedan grabadas. Sí, digamos involutivo, llamamos porque pues ya tiene más de eh, la mitad de sus existencias, ¿cierto? Aquí hablamos de 128 existencias humanas. ¿Sí? ¿Qué no era 108? Son 128 existencias humanas. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que vamos a abrir un espacio de preguntas en este momento. Creo que ya el señor Daniel aquí está terminando. Dice Saray, no se nota mucho y disculpa la molestia, mejor en rojo, creo que se notaría mejor. Lo siento, creo que ya lo hicimos así, bueno. Y si uno cruza, ¿qué significa? Bueno, cuando hablas de cruzar el río, bueno, significa que estás pasando una prueba, ¿sí? La idea es cruzar, ¿sí? La idea es cruzar. ¿Qué pasó acá? Perdón. Ya, voy a revisar acá rápidamente. Si no, pero buenas tardes, favor, para poder conectarse. Ok, ya. Listo. Vamos a revisar por aquí. ¿No? Listo, no, sí, la idea es cruzar, ¿sí? Pues eso es señal de que pues estamos pasando las pruebas. Listo, aquí en TikTok, si igual tienen preguntas, las pueden dejar ahorita porque creo que ese pierde importancia las personas que se conectan. Listo, bueno, si no es más, pues eso sería la conferencia número 11, ¿sí? Cómo se fabrica alma y espíritu. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos estaremos encontrando el siguiente martes en este mismo horario. Mi compañera Joana también tiene conferencias virtuales los días jueves y los días miércoles y viernes. Pueden encontrarla en la biblioteca Luis Ángel Arango a partir de las 5 de la tarde en el tercer piso en audiovisuales.
Entonces, Gracias. ¿estamos haciendo más? Muchísimas Muy gracias a todos. interesante. Conferencias que han grabado también en YouTube. Aló, También aló. transmitimos en TikTok y próximamente en Facebook. Aló, 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 Gracias. aló, Gracias, Richie. Ya nos Aló, vemos, aló. Richie. Nos vemos el siguiente martes. aló, aló. Hágale. Listo.